Sabemos que nos reunimos para recordar una de las fechas más horrorosas de nuestro país. Siendo esta, no puedo soslayar la situación de quienes considero presos y presas políticas del Gobierno Nacional Empresarial, todas ellas y todos esos sin condena firme. Van a tomar la palabra otras compañeras y compañeros del bloque que ahondarán en las cuestiones que hacen a lo que considero el partido judicial y los mecanismos y el comportamiento de este. Considero también que este Gobierno nacional se desenvuelve en el marco regional de lo que algunos consideramos un nuevo Plan Cóndor, donde es innegable la operación de las agencias de inteligencia en la región y en nuestro país. En algunos países como el nuestro, el Plan Cóndor se produce mediante una verdadera estafa electoral, donde los grupos económicos llegan al poder amparados por el monopolio de la comunicación. No necesitaron de las botas para llegar. Por eso digo que ante la brutal mentira tienen la legalidad, mas no la legitimidad. No quiero dejar de recordar, haciendo mención a la comunicación, al compañero Rodolfo Walsh, quien con precisión meridiana planteó que la verdad no solo se cuenta, sino que también se milita. El mismo que con coraje envió ese gran documento histórico que desgarra al ser repasado una y otra vez, donde relata el horror mismo. Allí describió la censura a la prensa, la persecución a intelectuales, la cantidad de desaparecidos y desaparecidas, de presos y de presas, y de desterrados y exiliados. Describió también la forma de las torturas, los supuestos enfrentamientos, que lisa y llanamente fueron fusilamientos, los cuerpos aparecidos en las costas del Uruguay, denominando al Río de la Plata como un verdadero cementerio lacustre. En ese censo del horror, que describo a vuelo de pájaro por lo extenso de la carta, hay lugar para la gravedad en cuanto a la situación socioeconómica de la época. El análisis sobre el salario real, la inflación anual, la resucitación del trabajo forzado, los despidos y, por consiguiente, la desocupación récord, la disminución del consumo en alimentos, en medicinas, la descripción de ciudades a media luz, quienes ganaban en la bolsa entre el 100 y el 200% sin trabajar, la especulación en dólares, en letras, el aumento de efectivos en la Policía Federal y la bonaerense, el brutal aumento de la producción, de los precios en la producción del alimento y el descaro de la sociedad rural. Al decir cosas como esta, llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben de ser baratos. Luego me voy a seguir refiriendo a estos puntos que bien describía Walsh. Pero para aplicar ese plan, señor presidente, tuvieron que recurrir al horror ya conocido. Perseguir a las y los dirigentes sindicales que dieron pelea. Una importante cantidad de delegadas y delegados de juntas internas, que hoy se encuentran entre los desaparecidos, las desaparecidas y los abatidos en situaciones fraguadas. Agrego que además de desaparecerlos, asesinarlos, han tenido que quitarles su identidad, su procedencia. Quiero subrayar como un trabajador más que el grueso de las y los desaparecidos son parte de la clase trabajadora y por eso quiero reconocer el rol del Intersindical de Derechos Humanos, conformadas por gremios de las 3 centrales obreras, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT. Desde allí, desde este intersindical, no solo se pone en relieve el accionar de los verdugos y las verdugas, de los verdugos, de las y los trabajadores perseguidos, también desaparecidos, sino que también se hace visible y se sigue denunciando la responsabilidad civil de quienes utilizaron a las Fuerzas Armadas para llevar adelante un plan económico. Necesitaban terminar con un movimiento obrero para que no concreten ideas como las del programa de la falda y de Vuelta Grande, impulsadas por espacios como la de los CGT de los argentinos. De allí que el sector empresarial
tuvo un rol central y activo. Me remito a nombrar a la Mercedes-Benz, a Ford, a Ledesma y a la Nueva Provincia, entre otro montón de empresas. Algunos empresarios pusieron directamente la logística y las instalaciones de sus empresas para trasladar, torturar y desaparecer a esa militancia sindical que sabían las patronales y los sectores gerenciales que no iban a claudicar. Otros directamente daban el respaldo comunicacional para difundir esos supuestos enfrentamientos. Quiero hacer mención entonces de la reciente sentencia de Ford, que consideró partícipes necesarios a 2 gerentes de la empresa. Por eso debe conformarse de manera inmediata la comisión bicameral en el seno del Congreso de la Nación, que busca la identificación de los actores económicos que contribuyeron y se beneficiaron con esta dictadura, aportando apoyo económico, técnico y político. A todas luces, el tabique para la no conformación de la comisión en cuestión reside en la propia pertenencia del presidente de la Nación a estos grupos económicos que se han beneficiado con la dictadura. Podemos repasar quiénes son parte del proyecto de Cambiemos, desde el ámbito ejecutivo, legislativo y deliberativo. Puedo citar algunos casos en donde podemos observar empresarios que fueron socios y cómplices de la dictadura, interventores y a fieles defensores de los represores al momento de patrocinarlos durante los juicios, o desde sus fundaciones defenderlos también. Nicolás Massot, Luis María Blaquier, Miguel Brown, Horacio Tomás Liendo, Pablo Nochetti, Santiago Manuel de Estrada, Carlos Arroyo, Germán Garabano y Félix Peña. Con esta composición, nadie puede asombrarse ante las expresiones del presidente al referirse de los derechos humanos como un curro. Tampoco a las expresiones negacionistas de Darío Lo Pérfido a poner en tela de juicio el número de los 30.000. Es destacable traer también a este recinto los dichos de Gómez Centurión, que ha pasado en estos últimos años por distintas órbitas del Estado. Dijo: yo no creo que haya existido un plan para desaparecer personas. Fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejar. Y sigo con la siguiente. Escalofriante como la anterior, o más aún. Nunca en democracia nos animamos a tanto, Juan, refiriéndose a Cabandier, nieto recuperado. Ni en democracia ni de otra manera. Estos son los dichos del diputado nacional Massot. Yo me pregunto, ¿cuál es la otra manera? Quiero volver a tomar la carta de Walsh y trazar un paralelismo en algunos de los puntos señalados ya hace 42 años por este escritor y periodista. Un paralelismo trazado con el actual programa económico, al que considero es el mismo plan. Está claro que hay hechos que no se asemejan en la cantidad, pero no puedo dejar de mencionar en esta fecha lo que considero la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, hecho que denuncié y ya argumenté en alguna de las sesiones, y exigir justicia por este caso. Tampoco puedo dejar de mencionar a Rafael Nahuel y a Facundo Ferreira, ni a los 7 asesinados en la masacre de Pergamino y a los 10 en la masacre de la comisaría de Echeverría. No escuchamos a ningún periodista preguntar, tampoco escuchamos ninguna de las expresiones de la gobernadora María Eugenia Vidal o su ministro de Seguridad, quien planteó además que los prefiere amontonados que libres. Vaya paradigma de los derechos humanos, ¿no? Así murieron, ¿no? Amontonados, sin luz, sin oxígeno y sin agua. No hace falta ahondar tanto. En esta misma Casa de Leyes se le prorrogó una emergencia en seguridad que postulaba mejoras y que por supuesto nunca llegaron. La carta de Rodolfo Walsh hace pensar mucho en lo que padece la clase trabajadora hoy día. Referirse a la censura de ayer sin hablar de la de hoy me parece un hecho hipócrita. Omitir el conflicto de Telam sería injusto.
También hay un párrafo para todos los trabajadores y trabajadoras de prensa detenidos y golpeados en este último tiempo, esos que muestran la realidad, reporteros gráficos, mobileros de TV, radio, cameramans. Volviendo a lo parecido de aquel plan económico de Martínez Dios con el actual, voy a repasar de la manera más breve posible las consecuencias que hoy sufre nuestro pueblo, trazando ese paralelismo con la Carta de Walsh. Los salarios en el 2008 perdieron un 11.5% del poder adquisitivo. ¿Saben quién publicó esta cifra? TN. Estimo que nadie pedirá que digan si son kirchneristas. Y esto sirve como parámetro de lo que realmente se perdió. Otro medio de comunicación tituló recientemente que la inflación en el 2018 fue de un 47,6%, la más alta del 91 hasta hoy. Y decir que cayó el consumo es como edulcorar algo grave. Prefiero decir que nuestro pueblo consume menos carne, menos leche, que el precio de los medicamentos se disparó y que la población hoy se está debatiendo entre comer o tratar una patología. Mientras el bolsillo y la mesa de los argentinos se empobrece, unos pocos resultan beneficiados por esta crisis. Según el informe del Banco Central del segundo semestre del 2018, el de los brotes verdes diríamos, el sistema financiero ganó por intereses 52.000 millones de pesos, un 88,5% más que el año anterior. Por tenencia de dólares, esto es por la devaluación de 6.000 millones de pesos, un aumento del 480%, y por la bicicleta de las LELIC se embolsaron 44.500 millones de pesos, un 600% más que en el 2017. Como contracara a este festival de ganancias, el mundo del trabajo sufre una sangría permanente por las olas de despido que continúan desde que asumió Cambiemos. Los despidos y las suspensiones el año pasado aumentaron un 91%. En el 2017, 36.600 trabajadores fueron despedidos. El año pasado esa cifra aumentó a 70.000 trabajadores en un año y este año la tendencia continúa en alza. Una verdadera catástrofe para todos los trabajadores y trabajadoras. La citada carta también, me refiero a la de Walsh, hablaba de esos servicios básicos. Yo me pregunto, ¿son conscientes del brutal tarifazo en la economía y en la vida de la gente? El impacto brutal de esos tarifazos. ¿Qué pensará el vecino de a pie al escuchar al exministro Aranguren decir que la luz no es un derecho humano? ¿Qué sentirá la familia de Valentino, paciente electrodependiente, muerto por no tener servicio 14 horas? ¿Recuerdan la imagen de una abuela de 91 años a la que le sacaron el medidor y a la que le llegó una factura de 26.000 pesos? Con esto, señor presidente, quiero decir que existen diferentes formas de desaparecer personas, remozadas y edulcoradas, pero siguen siendo un ataque a nuestro pueblo de diferentes maneras. Para cerrar y honrar la memoria de este diputado que hacemos presente nuevamente, de esta trabajadora y estos 5 trabajadores de esta Casa de Leyes, quiero pedirle a usted como autoridad, a las jefas y los jefes de bloque y a quienes formamos las distintas comisiones, y estoy convencido de que el mejor homenaje para estas trabajadoras es impulsar de manera inmediata el estatuto, el escalafón de los trabajadores y las trabajadoras de esta Casa de Leyes. Y también, para que no existan ambigüedades, para que no existan doble varas o mensajes que quizá puedan sonar sentidos en fechas que nos conmueven, invitarlos a trabajar de manera urgente proyectos que han perdido estado parlamentario y algunos legisladores hemos tenido que reproducir nuevamente. Yo me pregunto, en un homenaje como el del 24 de marzo, pensando en la noble actitud y el coraje inconmensurable de un hombre como Walsh, que sabiendo que en esas últimas palabras de puño se le iba la vida, pero dejaba un testimonio y es un faro y una luz para aquellos hombres y mujeres que se sienten verdaderamente periodistas. Yo me pregunto si no es momento de tratar de manera urgente
Y es quizá lo que más allá de lo que el marco de esta ley propone, que es discutir y exponer sobre el 24 de marzo del 76, pero hay un montón de proyectos que tienen que ver con esto. Si no es momento de votar justamente leyes como la recuperación de la casa del compañero Rodolfo Walsh, que es de todos y de todas, queridos colegas de esta Casa de Leyes. Y distintas leyes que, si me permiten, se las voy a acercar a los taquígrafos que están en la Comisión de Derechos Humanos, y en otras comisiones que tienen que ver justamente con esta temática y que entiendo por los fundamentos y hasta incluso en los matices del fundamento, como conversábamos en la última comisión de la Comisión de Derechos Humanos, en la reunión de comisión, que hay proyectos que requieren un inmediato tratamiento, que tienen que ver con políticas reparatorias, que tienen que ver con proyectos de ley para el funcionamiento y dotar de una mejor herramienta que trascienda a las distintas gestiones, como el funcionamiento de los espacios de las memorias, espacio en donde recientemente la gobernadora María Eugenia Vidal, en mi modo de entender, señalaba falazmente que se había invertido más que en ningún gobierno, y haciéndose eco de algunas políticas que vienen de otro periodo, como pueden ser el otorgarle un lugar y una sede a las abuelas de Plaza de Mayo en lo que fue la Comisaría Quinta. Le agradezco por el tiempo que me han otorgado, tanto para hacer este homenaje a los trabajadores y trabajadoras de la Casa de Leyes, volver a invitarlos a acompañar este proyecto de la Banca 23 y a tener en cuenta el funcionamiento en otras comisiones y en esta Casa de Leyes, que quizá también es el mejor homenaje. Ojalá podamos sacar una estadística, si se quiere, de la vuelta de la democracia a hoy, cuánto hemos sesionado y cuánto hemos trabajado en la labor parlamentaria, aunque prefiero decir militado en esta Casa de Leyes. Muchas gracias.